A lo largo de las Escrituras encontramos como en numerosas ocasiones Dios hace referencia al pueblo de Israel, a la nación de Israel, como su tesoro especial, como el pueblo que Dios ha escogido para sí. Un ejemplo, Éxodo 4:22, dice Dios que Israel es mi hijo, mi primogénito. En este mismo libro de Éxodo, en el capítulo 19, versículos 5 y 6, les habla Dios al pueblo y dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí especial tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Deuteronomio 26:18, y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió. No olvidemos estas palabras, como Dios prometió. Y como muestra también el Salmo 135, versículo 4, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. O Oseas 11:1, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué pueblo, qué nación más privilegiada de entre todas las naciones de la tierra? Dios le escoge a ellos, a un pueblo que no tiene absolutamente nada de especial, un pueblo que no había hecho ningún mérito para recibir siquiera la atención de Dios y mucho menos para recibir dicha elección. ¡Qué privilegio! Pero tristemente, ahí está el pecado. Y por causa del pecado, a pesar del privilegio que tiene esta nación, también vemos a lo largo de la palabra de Dios y vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel, y Pablo nos lo ha ido recordando en los capítulos 9 y 10 muy enfáticamente de la carta a los romanos que estamos estudiando, que este pueblo privilegiado es un pueblo desobediente, es un pueblo rebelde, es una nación que le ha dado la espalda a Dios por completo. Por ejemplo, leímos no hace mucho en Romanos capítulo 9, versículos 31 y 32, que Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Y pregunta el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obra. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Y recordemos que esta piedra de tropiezo era el Señor Jesucristo. Capítulo 10 de Romanos, versículo 3, el apóstol Pablo dice que los israelitas, desconociendo la justicia de Dios, y vimos en su día que ese desconocimiento no era por error, sino voluntario, y procurando establecer su justicia propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y podríamos leer muchísimos textos en la Escritura que nos hablan del rechazo de Israel a Dios. Pero el clímax, el punto más álgido de este rechazo a Dios por parte de su pueblo escogido, lo vemos cuando los judíos no solo rechazan al Señor Jesucristo, no solo rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo, sino que piden y consienten la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y claro, el pecado tiene sus consecuencias. El rechazo de Israel tiene sus consecuencias. Y la consecuencia más grande que ellos tienen es que Dios, como castigo por la rebeldía del pueblo, rechaza a la nación de Israel. Ahora bien, la pregunta es, ¿Dios ha rechazado totalmente, de manera completa e irreversible a la nación de Israel? Y como en otras ocasiones, ante situaciones así, el apóstol Pablo se adelanta a posibles preguntas, posibles argumentos en contra, posibles dudas que pudieran surgir, y él mismo establece la pregunta y da la respuesta. Siempre habla como una especie de opositor imaginario al que hace una pregunta y él mismo responde a la respuesta. ¿Dios ha rechazado a Israel por completo, de manera absoluta? La respuesta corta es no. Y el apóstol Pablo nos lo va a explicar en el texto de hoy. Dios no ha rechazado de manera absoluta y definitiva a la nación de Israel.
Para los que nos visitáis, estamos estudiando la carta a los romanos de manera consecutiva, de manera expositiva, desde el capítulo 1, versículo 1, a lo largo de toda la carta, hasta que, si Dios lo permite, la terminemos. Y hoy empezamos el capítulo 11 y vamos a leer los 10 primeros versículos. Así que abrid vuestras Biblias y vamos a leer Romanos capítulo 11, versículos 1 al 10. Romanos capítulo 11, versículos 1 al 10, leo en la versión de las Américas, y dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Versículo 3. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Versículo 5. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base a obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, versículo 8, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con los que no ven y oídos con los que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice: su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla su espalda para siempre. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en este texto vamos a ver 4 ejemplos que nos muestran que Dios no ha desechado a Israel de forma total y de forma definitiva. 4 ejemplos que nos muestran que Dios no ha rechazado a su pueblo escogido, a la nación de Israel, de forma absoluta, de forma total y de forma definitiva. En el versículo 1 veremos el ejemplo del apóstol Pablo. En el inicio del versículo 2, al principio, veremos el ejemplo de la presciencia de Dios. De la segunda parte del versículo 2 al versículo 4 veremos el ejemplo de la historia pasada. Y por último, en los versículos 5 al 10 veremos el ejemplo del rechazo de Dios aparte de la nación. No os preocupéis que iremos repitiéndolo, aquellos que tomáis apuntes. Pero comienza el versículo 1 diciendo: digo entonces. Reina Valera dice: digo pues. Y esta palabra entonces, esta palabra pues, conecta lo que Pablo va a decir a continuación con lo que acaba de decir inmediatamente en los versículos anteriores. En el capítulo anterior, el capítulo 10, donde nos ha estado hablando de la elección soberana de Dios en la salvación, y nos ha estado hablando del rechazo continuo de la nación de Israel a Dios. Y este capítulo 10 termina en el versículo 21 diciendo: pero en cuanto a Israel dice: todo el día, está hablando el Señor, he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Israel está rechazando las manos extendidas de Dios, que le ofrece salvación, que le ofrece restauración, que le ofrece perdón, y ese rechazo es consecuencia de su rebeldía y su dureza de corazón. Y esa acción continuada en el tiempo es castigada por Dios mediante el rechazo de Dios a este pueblo. Y es ahora cuando Pablo va a responder a la pregunta que hemos hecho al principio: ¿este rechazo es total? ¿Este rechazo es definitivo? ¿Este rechazo es irreversible? Dice: ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? Y esta pregunta, en el original griego, está estructurada de tal manera que espera una respuesta negativa. Es como si Pablo estuviese diciendo: Dios no ha desechado a su pueblo, ¿verdad? Espera una respuesta negativa ante esta pregunta. Esta palabra desechado significa arrojar de sí, apartar de uno mismo. Y no significa que Dios no acepta al pueblo y lo aparta cuando el pueblo viene, sino que implica que después de haber aceptado al pueblo, ahora lo rechaza de sí mismo. ¿Acaso ha desechado Dios al pueblo, a la nación? Y Pablo responde:
de ningún modo. De nuevo vuelve a usar esta negación, que es la más enfática que podemos encontrar en el griego, este megenoito, este nunca sea así, este por supuesto que no, este Dios no permita que acontezca esto. Aunque Israel ha rechazado a Dios, aunque Israel merece ser rechazado de forma completa, de forma definitiva, esto no ha derivado en el rechazo absoluto de Dios a su pueblo. Y Pablo va a argumentar esta verdad exponiendo 4 ejemplos que demuestran que Dios no ha desechado a Israel de forma total y definitiva. Y el primer ejemplo es el ejemplo del propio apóstol Pablo. Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo vivo de que Dios no ha desechado por completo a su pueblo. Dice el versículo 1, porque yo también soy israelita. Si Dios hubiese desechado de manera completa y definitiva a Israel, yo, que soy israelita, no podría ser salvo. Pero si Dios ha salvado a Pablo, esto prueba que Dios no ha desechado de manera completa y definitiva a su pueblo. Y Pablo sigue diciendo, israelita, descendiente de Abraham. Sabemos que Abraham fue la primera persona a quien Dios llamó para formar ese pueblo escogido, esa nación escogida. Dios promete a Abraham, antes de ser Abraham, en Génesis 12, versículos 2 y 3, lo llama y le dice, mira Abraham, versículo 12:2 de Génesis, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Génesis 22:17 le dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. De manera que Pablo era un israelita de pura cepa, un descendiente del patriarca Abraham, de aquel a quien Dios le hizo estas promesas. Y por si acaso este pedigrí, entre comillas, no fuera suficiente, él sigue diciendo que no solo soy descendiente de Abraham, sino que soy de la tribu de Benjamín. Si recordáis, Benjamín era el menor de los hijos que tuvo Jacob y el menor de los 2 hijos que tuvo con su esposa predilecta, con Raquel. Benjamín fue el único hijo de Jacob que nació en la tierra prometida. Cuando se reparte la tierra prometida en las 12 tribus, Jerusalén, la ciudad santa, fue incluida en el territorio de la tribu de Benjamín. Saúl fue el primer rey de Israel y procedía de la tribu de Benjamín. Cuando Salomón muere, se divide el reino y solo Benjamín y Judá permanecieron fieles durante un tiempo a esa dinastía davídica. De manera que podemos decir que Benjamín era una de las tribus más distinguidas de Israel. Así que descendiente de Abraham, judío de pura cepa y de la tribu más relevante de la nación de Israel. Por tanto, él dice en Filipenses 3:5, yo soy hebreo de hebreo. Pero esto no, lo único que demostraba era que Pablo pertenecía a ese remanente que Dios ha escogido salvar de israelitas. Pero su linaje, su pedigrí, no fue el motivo por el que él fuera escogido, sino simplemente él fue escogido por la gracia soberana de Dios. Así que vemos 4 ejemplos que demuestran que Dios no ha desechado a su pueblo de manera total, de manera definitiva. En primer lugar, hemos visto el ejemplo del apóstol Pablo. En segundo lugar, el ejemplo de la presciencia de Dios. Y esta palabra tan rara, presciencia, lo único que significa es que Dios tiene un conocimiento de todas las cosas y de todos los eventos antes de que ocurran. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, así que Él sabe todo lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Y dice el versículo 2 al inicio, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Como acabamos de explicar, Dios no ha apartado, no ha desechado de sí mismo a su pueblo de forma total y definitiva. Y la razón es porque Él conoció a su pueblo desde antes, dice la Reina Valera, con anterioridad. Y esta frase, conoció con anterioridad, en el original griego se podría traducir como escogió desde antes.
Esta palabra conocer, ya la hemos visto en muchas ocasiones, no se refiere meramente a un conocimiento intelectual de algo, sino que conocer implica una relación íntima de esa persona que conoce. Llega a usarse en la palabra de Dios a la relación más íntima que existe en el matrimonio entre el hombre y la mujer, que es la relación sexual. Conoció a Adán a Eva. Y ese conocimiento con Dios significa que hay una relación de amor íntima con Dios y a la persona a la que conoce. Por eso el Señor Jesús en Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna. Y define qué es la vida eterna: que te conozcan a ti, que tengan esa relación íntima contigo, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. De manera que Dios, con anterioridad a su pueblo, es decir, desde antes de que existiera el mundo, Dios escoge a Abraham para hacer de él una gran nación. No porque Abraham fuese especial entre todos los gentiles, sino porque Dios lo decidió así. Desde antes que existiera el mundo, Dios escoge a la nación de Israel para conocerla, para tener una relación íntima con ella, no porque fuese la mejor nación desde el resto de las naciones de la tierra, sino simplemente porque Dios es soberano y así lo determinó. Antes de que Abraham existiera, antes de que la nación existiera. Y nada de lo que hiciese esa nación rebelde iba a invalidar la promesa que Dios le había hecho a esa nación. Por lo tanto, cuando Pablo dice: Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad, conoció de antemano, conoció desde antes, implica que a lo largo de la historia de Israel, desde el inicio de la historia de Israel, siempre han habido personas de ese pueblo que han tenido ese conocimiento de Dios, que han disfrutado de esa relación salvadora de amor con Dios. Y esto es otro ejemplo que demuestra que Dios no ha desechado total y definitivamente a su pueblo, a su nación. Después del ejemplo del apóstol Pablo, después del ejemplo de la presciencia de Dios, también Pablo nos da un ejemplo de la historia pasada. La historia demuestra que Dios no ha rechazado a su pueblo de manera definitiva. Y nos muestra un ejemplo de la vida de Elías. Versículos 2 al 4. Segunda parte del versículo 2 dice: ¿o no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Y habla ahora por voz de Elías, diciendo: Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado a 7.000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y Pablo se está remontando a la historia pasada, concretamente está citando el primer libro de Reyes, donde el profeta Elías, Samuel lo ha explicado muy claramente y durante bastante tiempo, espero que todavía lo recordemos, como después de tener un gran triunfo sobre esos profetas de Baal en el monte Carmelo, mueve a la malvada Jezabel a proponerse a acabar con la vida de este profeta. Y además de terminar con él lo antes posible. De manera que ante esta amenaza de muerte, Elías huye para salvar su vida, se esconde en una cueva en el monte, y allí es donde él ora a Dios, y dice en Primero de Reyes 19:10, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Primero de Reyes 19:10. Elías pensaba que era el último superviviente de la nación escogida. Elías pensaba que era el único creyente fiel que vivía para la gloria de Dios. Por tanto, si Jezabel se salía con la suya, si Jezabel lograba matarle, ¿qué iba a ser de la promesa de Dios para su pueblo? Pero Dios le responde a Elías: tranquilo, Elías, tengo todo bajo control. Versículo 4, ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Dios le hizo ver a Elías que a pesar de la apostasía del pueblo, no había desechado a su pueblo de manera completa, de manera definitiva. Ahora la pregunta es, en aquel tiempo de apostasía,
de ese pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué esos 7000 no doblaron la rodilla ante Baal? ¿Por qué esos 7000 no cayeron en la misma idolatría que el resto del pueblo, sino que se mantuvieron fieles a Dios? ¿Es que estos 7000 eran más listos que el resto de los israelitas? Y la respuesta es no. ¿Qué dice la respuesta divina? No lo digo yo, lo dice la respuesta divina. ¿Qué es lo que Dios revela en su palabra? Y ahora Pablo añade unas palabras que no vienen en Primero de Reyes, pero que añade Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Me he reservado. Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Esta expresión en el original significa he hecho que permanezcan para mí mismo. He hecho que queden para mí mismo 7000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Es Dios el que soberanamente decide reservarse para sí mismo un remanente por su soberana voluntad. Es Dios quien los escoge, es Dios quien los cuida y es Dios quien los conserva para su gloria. Un remanente fiel escogido por gracia. Y ahora Pablo va a aplicar la historia pasada a su época actual. Esta verdad de que Dios ha conservado siempre un remanente fiel de su pueblo a lo largo de la historia. Versículo 5. Y de la misma manera que Dios se ha reservado ese remanente en la época de Elías, también ha quedado en el tiempo presente, en el tiempo de Pablo, un remanente. Un grupo de israelitas cristianos. Ya hemos visto el ejemplo en la época de Pablo, del apóstol Pablo. Pero vemos otro ejemplo en Pentecostés. Hechos 2:41, los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 almas. Y en el capítulo 4 vemos la conversión de otras 5000 personas. Y la mayoría de estas conversiones eran de judíos. En sus inicios, la iglesia primitiva era mayoritariamente judía, era parte del remanente israelita que Dios ha escogido reservarse para sí. Versículo 5. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente, y sigue diciendo el texto, conforme, de acuerdo a ¿qué? A la elección de la gracia de Dios. La elección que Dios hace para salvación es por gracia. No es por mérito que Dios en su presciencia vio en ese pueblo rebelde y contradictor. Dios escogió salvar a estos pecadores aunque ellos no lo merecían para manifestar su gracia, para cumplir con los propósitos divinos que Dios ha decretado para este pueblo, para esta nación, para cumplir con la promesa que Dios le ha hecho a esta nación. Por tanto, Dios escoge soberanamente salvar por gracia a quien Él quiere, tanto del remanente de Israel en el tiempo de Elías, como en el tiempo de Pablo, como en nuestro tiempo. La salvación es del Señor, y tanto del remanente de los israelitas, como de los gentiles como tú y como yo. Dios no vio en su presciencia, Dios no vio en su omnisciencia que nosotros en algún momento en el futuro le buscaríamos y en base a nuestra búsqueda Él eligió escogernos, sino que Dios nos escogió para salvación por su pura gracia, por su soberana voluntad. Y dice el versículo 6, y si es por gracia ya no es en base de obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y esto parece un trabalengua, pero es muy sencillo de entender. Pablo acaba de decir que la elección del remanente para salvación es por gracia. Así que, si la salvación es por gracia, no puede ser por obra. La gracia y las obras se invalidan. Ninguno de los israelitas podían alcanzar, que es lo que ellos estaban tratando de hacer, la condición de remanente de Dios, la condición de salvo, por sus propios méritos, por sus propias obras. Ya que de otra manera, si hubiera sido por sus propias obras, la gracia ya no es gracia, hubiera perdido su sentido. Acordaros que la gracia es un regalo desmerecido de Dios para con los hombres. No solo inmerecido, no merecemos que Dios nos salve,
sino desmerecido porque nos regala lo contrario a lo que nos merecemos. Nos merecemos la condenación en el infierno por nuestros pecados y nos regala justo lo contrario, la salvación. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo está afirmando que los que se salvaban y pasaban a formar parte de ese remanente de Dios, no lo lograban porque ellos tenían inicialmente un interés por Dios, sino que a pesar del rechazo de Dios, del pueblo a Dios, durante siglos, que lo vemos en la historia, lo vemos en la palabra, Dios había escogido a algunos para salvación. Ya ha hablado Pablo y lo ha explicado claramente, el tema de la elección para salvación en el capítulo 9. Recordad Romanos 9:16, cuando dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios escoge independientemente de la voluntad humana, no depende del que quiere. Dios escoge independientemente del esfuerzo humano, no depende del que corre. ¿De qué depende entonces la salvación? Dice el texto, de Dios que tiene misericordia. Mis queridos hermanos, Dios no escoge a ningún creyente porque sea judío o porque sea gentil. Dios no escoge salvar a alguien por alguna obra meritoria en esa persona que diga, uy, pues esta persona por esa obra merece ser salvo. Dios no escoge en base de saber quién va a creer en el futuro y quién no. Dios escoge únicamente por gracia. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y no podemos olvidar que estos versículos de Efesios 2:8 y 9 tienen unos versículos antes. Que el capítulo 2 comienza diciendo, en el versículo 1, y Él nos dio vida a nosotros, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y muerto significa muerto. Muerto significa incapaces de ejercer algún tipo de respuesta favorable a Dios. Dios tuvo que tomar la iniciativa. De otra manera, todos nos hubiéramos perdido. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3, 9 al 12, que todos están bajo pecado, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. La salvación es por gracia, por medio de la fe, por la obra de Jesucristo, no por obras nuestras. Pablo está enseñándonos 4 ejemplos que demuestran que Dios no ha desechado definitivamente y totalmente a su pueblo. Lo ha demostrado con el propio ejemplo del apóstol Pablo, lo ha demostrado con el ejemplo de la presciencia de Dios, lo ha demostrado con el ejemplo de la historia pasada de la nación de Israel, y por último, también lo muestra con el ejemplo del rechazo de Dios aparte de la nación de Israel. Y esto es simple. Que Dios haya desechado a una parte de la nación implica que hay otra parte que no ha desechado. Así de simple. Si Dios desecha una parte, no la totalidad, significa que hay otra parte que no ha desechado. Versículo 7, entonces ¿qué? ¿Qué concluimos en base a lo que hemos dicho del versículo 1 al 6? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Este verbo en el original, buscar, tiene la connotación de buscar intensamente, de una búsqueda a conciencia, de una búsqueda diligente. ¿Y qué es lo que Israel busca con tal intensidad, con tal diligencia y no lo consigue, no lo encuentra, no lo alcanza? La justificación por obra. Ganarse el favor de Dios por méritos propios. Ya leímos en el capítulo 10 de Romanos que Pablo testificaba a favor de este pueblo, que era un pueblo celoso, que era un pueblo que conocía la ley, que trataba de buscar a Dios. Pero dice Romanos 10:4, yo testifico, es el apóstol Pablo que habla, a favor de ellos, de que tienen celo de Dios. Pero, sigue diciendo el texto, Romanos 10:2, no conforme a pleno conocimiento. Es decir, no conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo
es el fin de la ley para justicia a todo aquel que en él cree. En lugar de coger la ley, ese espejo de la ley, y ver su pecado reflejado en el espejo de la ley, haber comprendido que su pecado les incapacitaba para cumplir a perfección el estándar de santidad, de moralidad que Dios demanda en la ley, y en base a esto caer rendido, humillado a Dios, reconociendo su bancarrota espiritual y clamando a Dios por perdón y salvación, este pueblo rebelde, este pueblo desobediente, coge esa ley y empieza a añadirle sus propias leyes. Empieza a añadirle su propia tradición. Incluso empieza a añadir cosas para justificar su propio pecado y acallar sus conciencias. Y eso es lo que hacen todas las religiones hoy día fuera del cristianismo verdadero. Todas las religiones que dicen clamar a Dios, inventan una serie de ritos, inventan una serie de dogmas, una serie de tradiciones, una serie de leyes, en definitiva, un sistema de obras para alcanzar la salvación que ignora y desobedece deliberadamente lo que Dios ha revelado en su palabra. Y Dios nos ha revelado en su palabra que solo hay un camino para la salvación, y ese camino es Jesucristo, solo mediante el cual podemos ser salvos únicamente por gracia, únicamente por fe. No hay otro camino. Y tristemente hay muchos que se pierden en el día de hoy porque van por otro camino, pero piensan que van por el camino correcto. Y ese camino ancho es el que le lleva a la perdición. Por eso el Señor Jesús es claro al decir en Mateo 7, 13 y 14, después de decir que el camino ancho lleva a la condenación, a la perdición, dice Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino, la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso aquello que buscaba Israel, es decir, la salvación, la justificación por obra, no lo ha alcanzado, porque lo buscaba de manera equivocada. Y repito, no por error, no por desconocimiento, sino por desobediencia y rebeldía a la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo 7, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. El remanente escogido de Dios, el cual no buscaba a Dios, pero fue buscado por Dios, fijaros, no buscaba a Dios, pero fue buscado por Dios, sí alcanzó la justificación, no por obra, sino por gracia, por medio de la fe en el Evangelio de Cristo. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con los que no ven y oídos con los que no oyen hasta el día de hoy. Soy consciente que estas palabras incomodan a nuestra mente humana. A mí me incomoda. A mi mente humana, a mi mente finita, a mi mente afectada por el pecado, aún con un corazón regenerado. Y es en textos como estos donde algunos protestan diciendo que Dios no es justo. No es justo que Dios escoja a algunos para salvación y deje a otros para que se condenen. Y qué decir que Dios endurece a algunos para que no vean ni oigan la oferta gratuita de Dios de la justificación por gracia. Lo primero que tenemos que responder ante esto, de que Dios es injusto, es, como dice Pablo, y hemos leído en numerosas ocasiones, de ninguna manera. Dios es justo. Y tenemos que tener claro que la única justicia que merece el pecador, y en este caso hablando de su pueblo, por su rebeldía continuada, la justicia aplicada es la condenación en el infierno. Así que, gracias a Dios porque no usó inmediatamente su justicia.
La elección de Dios de algunos para salvación de entre toda la masa de pecadores no solo no es injusto, sino que es el mayor acto de misericordia y de gracia de Dios que podemos encontrar. Y nuevamente nos encontramos con ese misterio de la elección soberana de Dios para salvación y la responsabilidad humana del hombre de su salvación. Las dos doctrinas están en la palabra. Las dos doctrinas son bíblicas y las dos doctrinas las creemos por fe, aunque no seamos capaces de casarlas como un puzzle en nuestra mente finita. Si bien vimos no hace mucho en el capítulo 9 un ejemplo del endurecimiento que Dios provoca, por ejemplo, en Faraón, no olvidemos que lo leía hace poco un comentarista, y cito, respecto a esto del endurecimiento. Dice así, cito: el endurecimiento judicial del corazón de un hombre por parte de Dios nunca puede separarse del endurecimiento que ese hombre decide tener en su propio corazón. Dios endureció por dictamen judicial el corazón de Faraón. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 4, versículo 21, Éxodo 9, versículo 12, Éxodo 10, versículo 20. Dios endurece el corazón de Faraón. Pero dice, Dios endureció por dictamen judicial el corazón de Faraón debido a que Faraón, de forma voluntaria, endureció su propio corazón contra Dios. Éxodo 8:15, 8:32, 9:34, 10:1. De manera que la nación de Israel había endurecido voluntariamente su corazón a pesar de ver los milagros y señales de Jesús, a pesar de escuchar la autoridad con la que Jesús hablaba. Ellos decidieron ser desobedientes y endurecer su corazón y no creer a Jesús. Dice Juan capítulo 12, versículos 37 al 40. Juan 12, 37. Hablando del Señor Jesús dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Para qué? Sigue diciendo el capítulo 12 de Juan. Para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado su ojo y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero Dios de esa masa corrupta y pecaminosa, de esos corazones muertos espiritualmente, incapaces de buscar a Dios, escoge salvar por gracia a un remanente para su gloria y mantenerse fiel a las promesas que Él le había hecho a la nación. Y sigue citando el Antiguo Testamento a David, más concretamente el Salmo 69, Romanos capítulo 11, versículos 9 y 10. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo, y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Como digo, Pablo termina esta sección de este capítulo 11 usando las palabras de David en el Salmo 69, versículos 22 y 23. Dice David en este Salmo, Salmo 69, versículos 22 y 23, que la mesa de ellos se convierta en lazo y cuando estén en paz se vuelva una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Este Salmo 69 es un salmo mesiánico, pero también es un salmo imprecatorio. Esos salmos en los cuales el salmista pide la maldición y el castigo sobre los enemigos de Dios, y es lo que está haciendo David. Pablo está anunciando que este pueblo rebelde merece el juicio de Dios por despreciar a lo largo de los siglos el mensaje que Dios le ha transmitido por medio de sus profetas. Su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos, dice el versículo 9. El banquete, por norma general, era un lugar de fiesta, era un lugar de felicidad, era un lugar de comodidad, era un lugar de disfrute.
pero el banquete del justo en su propia opinión, de aquel que busca su justicia propia y no obedece la palabra de Dios, se convierte en lazo y en trampa. Se convierte en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Los judíos conocían la palabra de Dios y los judíos tuvieron el privilegio de conocer personalmente al Mesías prometido. Y a ambas cosas las rechazaron. De manera que estas cosas se convirtieron en piedra de tropiezo y en retribución para ellos, debido a que rechazaron al Mesías en pos de su propia justicia. Y termina el versículo 10 diciendo: oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, dobla sus espaldas para siempre. Como digo, David estaba pidiendo el castigo, la maldición de Dios sobre los enemigos. Y ahora Pablo aplica este texto para demostrar que mientras más se alejaba el pueblo de Dios, más se oscurecía los ojos de este pueblo para ver la luz de Cristo. Más se endurecían sus corazones y por rechazar a Dios continua y voluntariamente, Dios ratifica su ceguera voluntaria. Y la frase doblar su espalda para siempre ilustra a aquel que pierde la vista, a aquel que es ciego y que se agacha para buscar un sendero, un camino por el que llegar a su destino. Pero lo que pasa es que no van a llegar al destino deseado que están buscando. Por eso, si en esta mañana todavía no tienes a Cristo en tu vida y estás escuchando cómo Dios te está ofreciendo salvación por medio del Evangelio, no endurezcas tu corazón voluntariamente pensando: bueno, yo sigo con mi vida y ya cuando sea más mayor, pues ya me vuelvo al Señor y le pido perdón y le acepto. Mira, no hagas esto por dos razones. La primera, porque no sabes si vas a llegar a mañana. No sabes si dentro de 10 segundos Dios te va a llamar a su presencia y entonces será demasiado tarde. Y la segunda, porque no sabes si Dios, al ver la dureza de tu corazón, va a terminar confirmando esa dureza como hizo con Faraón y va a terminar desechándote. No en contra de tu voluntad, sino precisamente confirmando tu voluntad. Dice C.S. Lewis en uno de sus libros que al final solo hay dos tipos de personas: aquellos que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quien Dios le dice al final, hágase tu voluntad. Repito la frase de C.S. Lewis. Al final solo hay dos tipos de personas: aquellos a quien le dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y tristemente, esto lo añado yo, esta palabra, tristemente, aquellos a quienes Dios les dice al final, hágase tu voluntad. Por eso dice Juan en el capítulo 3, versículo 18, que el que cree en el Señor Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, hágase su voluntad, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que el que es condenado al infierno es el que no cree en el Señor Jesucristo. Es el que es rebelde y desobediente a la palabra de Dios. Es aquel que rechaza el Evangelio y Dios le dice, hágase tu voluntad. Por tanto, yo te ruego en esta mañana, si aún no tienes a Cristo en tu vida, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 7, si oyeres hoy su voz, y cada vez que se abre la palabra de Dios, es Dios el que está hablando, así que si estás oyendo hoy la voz de Dios, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo te ruego que en lugar de endurecer tu corazón, te humilles ante Dios. Arrepiéntete de tus pecados y clama a Dios por salvación. Pídele fe para creer en Él y para confesarle como Señor y Salvador de tu vida. Y te aseguro que Dios, con gusto, te añadirá a su familia espiritual, te adoptará como hijo, te dará salvación y vida eterna de manera gratuita, solo por gracia. Hemos visto 4 ejemplos que demuestran que Dios no ha rechazado por completo a su pueblo, a la nación de Israel, de forma total y definitiva. Hemos visto el ejemplo del apóstol Pablo. Hemos visto el ejemplo de la presciencia de Dios, el ejemplo de la historia pasada y el ejemplo del rechazo de Dios aparte de su nación.
Así que si eres creyente en esta mañana, que la verdad de saber que Dios no ha rechazado por completo a su nación, a su pueblo, nos mueva a alabarle porque sabemos que Dios es fiel a sus promesas. Que la verdad de saber que Dios no ha rechazado por completo a Israel nos mueva a vivir confiados en que, como nuestro querido hermano Daniel Corral nos está diciendo en esos 7 minutos en la palabra durante los últimos meses, estudiando Esdras y Nehemías, Dios es soberano, Dios es confiable. Y que la verdad de saber que Dios no ha desechado por completo a la nación de Israel nos mueva a seguir predicando fielmente el Evangelio, porque ese remanente solo se va a salvar por medio del Evangelio, el cual es el único que tiene poder de Dios para salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias porque eres un Dios confiable, te damos gracias porque eres un Dios justo, porque eres un Dios bueno. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque, a pesar de que nosotros éramos pecadores, merecedores de que derramases tu ira sobre nosotros por la eternidad, castigados en el infierno, Señor, tú nos amaste primero, Padre. Y tú diseñaste un plan de salvación, el cual incluía que tu Hijo amado se encarnaría y vendría a esta tierra, como también recordamos cada domingo, pero vamos a recordar especialmente en esta época de Navidad que se acerca, Señor. Gracias porque tu Hijo se hizo hombre, semejante a cada uno de nosotros, pero sin pecado. Gracias porque tu Hijo vivió esa vida perfecta que cumplía ese estándar que tu ley demandaba y que ninguno de nosotros podía cumplir. Y siendo merecedor de todo lo bueno, Él injustamente fue acusado, Él injustamente fue a la cruz, y Él voluntariamente y en obediencia a ti se entregó como ese Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Gracias por su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario para nuestro perdón. Gracias porque su cuerpo no quedó en la tumba, sino que conforme a la Escritura lo resucitaste al tercer día. Gracias porque sabemos que ascendió y está a tu diestra, reinando con poder, Señor, y también intercediendo por cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a que, aunque sabemos y te agradecemos que tu palabra es clara, que tu palabra no es confusa, que tu palabra no contiene error ni nos induce al error, tu mente es insondable y hay cosas de las que no podemos entender, y que cuando nos encontremos con algún texto que humanamente no podamos asimilarlo, que lo primero que se nos venga a la mente a ti sea la gloria. Que lo primero que se nos venga a la mente es amén. Que no te cuestionemos, Señor, sino que aceptemos tu palabra por fe, Padre. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.